Lo que voy a hacer ahora es, voy a salir del contenedor, en esta pestaña que ven aquí en el medio, ¿no? Y voy a volver a la Jupyter Notebook. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo ahora quiero correr un servicio, ¿no? Un servicio que quede permanentemente corriendo, atendiendo peticiones, como puede ser un servidor web, por ejemplo, o una API. ¿Cómo hago esto, por ejemplo? Bueno, este comando también lo voy a necesitar correr en una terminal, así que lo voy a copiar, me voy a ir aquí y les voy a contar en qué consiste. Digamos. Voy a hacer de vuelta docker espacio run. Quiero correr, me voy hacia la derecha, ¿no? Hacia acá, hacia Nginx. Nginx, para quienes no lo conocen, es un servidor web muy utilizado en la actualidad. Si hay desarrolladores web entre la audiencia lo van a conocer muy bien. Como todo servidor web, corre mínimamente en el puerto 80, digamos, aunque podría correr también en otros puertos más. Y justamente, como les comentaba, que corre en el puerto 80, yo lo voy a correr en Nginx adentro de un contenedor, digamos, y yo necesito avisarle a ese contenedor que abra el puerto 80, ¿no? Y que lo vincule con el puerto 80 de mi propia máquina para que este contenedor pueda recibir peticiones, ¿no? Para que pueda atender peticiones. Eso lo van a hacer mediante el parámetro --publish, como ven aquí, que le indica que la máquina host le va a habilitar el puerto 80, ¿no? Para que pueda interactuar con el mundo, y el contenedor que internamente expone el puerto 80 para que estén enganchados ambos, digamos. Se hace con esta notación, ¿no? De 80 a 2.80, digamos. Si yo lo corro a esto, ¿qué me dice? Que nuevamente no tiene la imagen de Nginx, la va a ir a buscar al Docker Hub, la va a bajar, ¿sí? Fíjese que vamos trabajando de a poquito con imágenes un poquito más complejas, digamos. Y aquí ya lo está corriendo, digamos, ¿no? Esta última salida que ven aquí es la salida propia del contenedor, ¿sí? Bueno, este contenedor tiene un servicio adentro, digamos, entonces no se va a detener, va a quedar siempre corriendo hasta que yo en algún momento decida detenerlo, ¿no? Entonces ahora si yo lo quiero probar a este contenedor, lo que voy a hacer es, voy a hacerle una consulta, ¿no? Mediante localhost. Si yo escribo localhost en mi navegador, lo que voy a hacer es, esto es el equivalente a escribir localhost 80, ¿no? Al puerto 80, que generalmente los navegadores esconden este puerto, digamos, porque lo utilizamos permanentemente. Yo cuando haga esto, voy a intentar ir a buscar un servidor web en el puerto 80 de mi máquina, que yo sé que está siendo utilizado por un contenedor, digamos, ¿no? Que tiene un servidor web adentro y debería contestarme, digamos. Entonces, cuando lo ejecute, obtengo esta salida, ¿no? Esta es la salida por defecto de este servidor web que se llama Nginx. Acá Nginx nos dice que, bueno, verifica que está correctamente instalado, por ejemplo, ¿no? Y bueno, nos invita a que consultemos la documentación para agregarle alguna otra funcionalidad, digamos. Así que bueno, particularmente esta página fue servida por un servidor web que tenemos corriendo dentro de nuestra máquina, ¿sí? Una cosa que pueden ver es que como este contenedor sigue corriendo aquí, los servidores web generalmente cada vez que se les hace un request, una petición, van mostrando una información, por ejemplo, qué página se les pidió, en este caso la ruta raíz, quién se los consultó, por ejemplo, una versión de Chrome, desde qué plataforma se corrió, por ejemplo. Así que yo cada vez que le vaya a pedir una página, van a poder ver en este contenedor que me va generando distintas salidas, ¿no? Así que bueno, simplemente contarles eso. Bueno, en este caso, si yo quiero detener este contenedor, lo que tengo que hacer es utilizar control C en el caso de Linux para poder detenerlo. Entonces, vuelvo de vuelta al contenedor y si aprieto control C, detengo este contenedor. En este caso, lo que voy a hacer es correr de vuelta con docker run, como les comentaba. De vuelta voy a utilizar el publish en el puerto 80, voy a utilizar esta imagen. Seguramente no la va a bajar porque ya la tiene, ¿no?
Y acá tengan en cuenta que va a generar un nuevo contenedor a partir de la imagen que yo descargué. El contenedor anterior que yo utilicé murió, ya no existe más, digamos. Si yo quiero que no me tome la terminal, digamos, que quede corriendo, tengo que utilizar el parámetro --detach, como pueden ver aquí. Entonces lo voy a correr y van a ver que Docker Run me devuelve todo este ID largo, ¿no? Que es el ID del contenedor. Es la versión larga del ID del contenedor. ¿Sí? ¿Y cómo puedo verificar que efectivamente esté corriendo, digamos? Bueno, si yo me voy a localhost, como hice hace un momento, digamos, y lo corro, ¿no? Y presiono Enter, pueden ver que me sigue contestando, ¿no? Que sigo teniendo un servidor web en el puerto 80. Entonces, evidentemente está funcionando. Otra forma de chequearlo es con el comando docker ps, que les comentaba, que si yo lo corro, me va a indicar que hay un container corriendo en mi máquina con este ID. Fíjense que pueden ver que esta es la versión corta del ID. Fíjense que son los primeros caracteres, pero en realidad el ID completo es mucho más largo, digamos, ¿no? Fíjense que la imagen que corrió es Nginx. Tiene un comando, ¿no?, interno que utiliza para servirnos páginas. ¿No? Nos dice que bueno, fue creado hace 38 segundos. Y acá se agregó la información de que nuestra máquina, indicada con el 00080, está vinculada con el puerto 80 que tiene el contenedor, que expone el contenedor. ¿Sí? Y en este caso le puso también un nombre de un científico con un adjetivo, digamos. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero ver la salida que va generando nuestro contenedor en la medida que va trabajando, digamos? Bueno, tengo que tomar su ID o tomar su nombre. Yo voy a tomar su ID, lo voy a copiar. Y aquí vamos a utilizar un nuevo comando que es el docker logs, que me va a permitir visualizar qué salidas está generando nuestro contenedor. Voy a pegar aquí el container ID. Y si yo corro esto, lo que me está mostrando acá en Jupyter es toda la salida que fue generando nuestro contenedor. Previamente vieron que cuando lo corríamos y lo dejábamos corriendo, esto lo veíamos, ¿no? Estos seguramente son los logs de arranque del servidor. Y aquí podemos ver cada una de las veces que fuimos preguntándole por la página, ¿no? La salida que fue generando. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo ahora lo quiero matar, ¿no? Porque ya no puedo usar control C para matarlo. Lo que tengo que utilizar ahora es docker espacio stop y aquí poner o el nombre del contenedor o el ID. Yo voy a copiar de vuelta el ID, digamos, de este contenedor. Y si yo hago docker stop, ¿no? En principio parece haberse detenido. Vamos a ver qué pasa si yo ahora me voy a de vuelta localhost a ver si sigo teniendo un servidor web corriendo. Fíjense que en este caso me dice cron que no encuentra nada en ese lugar. Otra forma de verificarlo sería, por ejemplo, con docker ps y vemos que no hay nada corriendo actualmente en el Docker Engine de mi máquina. Si quiero nombrar distinto un contenedor porque no me gustan los nombres que me genera Docker por defecto o porque quiero darle algo más significativo, digamos, en este caso le voy a agregar un nuevo parámetro. Fíjense que voy a correr de vuelta en Nginx con docker run. Lo voy a correr en detach de vuelta para que no nos tome la terminal, digamos, y corra en background. Voy a usar de vuelta el puerto 80, el de mi máquina, y el puerto 80 del contenedor y los voy a vincular. Voy a usar de vuelta la imagen de Nginx y fíjense que le voy a agregar un nuevo parámetro que es --name web server, para que este contenedor, además de un ID, ahora tenga un nombre asignado por nosotros. Aquí lo corrí. Este es el ID autogenerado. Y si yo corro docker ps para saber qué contenedores tengo corriendo actualmente en esta máquina, van a ver que tengo aquí al final web server, que es el nombre que yo le acabo de asignar. Entonces, en este caso, fíjense que si yo lo quiero matar a este contenedor, como ya conozco su nombre por anticipado, digamos, puedo utilizar
el mismo, digamos. Web server, si yo hago docker stop web server, en este caso lo voy a detener. ¿Qué pasa si quiero levantar un container con el mismo nombre? ¿No? Voy a correr el mismo comando que corrí antes, ¿no? Lo voy a lanzar. Fíjense que me dice Docker que tengo un conflicto, que tengo un problema, que es que el contenedor con nombre web server ya existe, ¿no? Que ya está en uso por otro contenedor. Me da aquí el ID incluso. Entonces me dice si lo querés utilizar a ese nombre, vas a tener que remover el anterior, digamos. ¿Qué les quiero ilustrar con esto? Que aunque yo mate el contenedor, estos contenedores siguen existiendo aún, digamos, en el disco de mi máquina, digamos. O sea, están ahí todavía por si yo necesito ir a buscarlos por alguna razón, digamos. Fíjense que si yo corro ese primer comando que corrimos, uno de los primeros comandos que corrimos, que era docker container ls --all, me muestra todos los contenedores que yo corrí, los que están vivos o los que ya murieron, digamos, ¿no? Y claro, aquí tenemos ocupado el nombre, porque fíjense que el nombre web server es el último contenedor que yo acabo de correr, ¿sí? Que si bien terminó, pero aún está, aún lo tenemos aquí, digamos, ¿sí? Si yo lo quiero remover a ese contenedor, tengo que utilizar el comando docker rm de remove, al igual que el comando de bash, y su nombre, que es web server. Entonces, lo voy a correr. Fíjense que me indica cuál fue el container que acaba de borrar. Y si yo corriera de vuelta este comando, ¿no? Container, docker container ls --all, fíjense que ya no tengo más ese contenedor. Ya lo quité del cementerio de contenedores. Si yo no quiero estar borrando los contenedores cada vez que terminan su ejecución, puedo agregarle un nuevo parámetro para que indicarle que cuando el container termine, quiero que lo borre definitivamente. Eso se hace con este parámetro que es --rm, como pueden ver acá, ¿no? Que esto lo que hace es directamente eliminarlo, digamos. Fíjense cómo fuimos arrancando con un comando básico y le fuimos agregando modificadores para obtener un comportamiento un poquito más complejo, digamos. Si yo lo corro a esto, obtengo el ID del container que está corriendo. Esto, de vuelta, si lo quieren chequear, van a ver que está el Nginx funcionando ahí. Si yo lo quiero detener, lo detengo con su nombre. Y en este caso, demora un poquito más, no sé por qué. Cuando yo muestre todos los contenedores, incluso los que ya no existen más, no lo veo, digamos. Así que con eso, bueno, me ahorro un paso. ¿Se puede levantar dos containers desde la misma imagen, por ejemplo? Algo que me podrían preguntar. Lo voy a probar, por ejemplo, ¿no? Voy a correr el mismo comando que corrí recién, con los mismos modificadores, como ven aquí. Lo voy a lanzar. Voy a chequear que esto esté corriendo. Veo que sí, que está corriendo. Y en este caso, fíjense que les puse web server 1. En vez de web server, le puse web server 1 porque voy a correr varios, digamos. Si yo ahora este mismo comando lo intento correr, como voy a hacer aquí, fíjense lo que obtengo, que obviamente está en uso, digamos, ese nombre, digamos. Así que bueno, yo ahora no lo voy a borrar porque quiero que siga funcionando el otro contenedor. Lo que puedo hacer es utilizar otro nombre. Fíjense que yo aquí voy a correr el mismo comando que venía utilizando, pero en este caso le voy a poner web server 2. Así que a partir de la misma imagen, ¿no? Que es Nginx, voy a levantar otro contenedor que se llama distinto, digamos. Otro contenedor completamente distinto, digamos. ¿Qué pasó acá? ¿Qué me está indicando? Dice, sí, todo bien, pero el puerto 80 que vos querés utilizar de tu máquina ya está siendo utilizado, ¿no? Fíjense que me lo indica aquí, que me dice el puerto ya está utilizado, digamos. Entonces voy a modificar este comando que está aquí y le voy a decir que de mi máquina local utilice el puerto 81 en vez del 80, que ya está ocupado. Pero fíjense que el contenedor internamente, él expone el puerto 80, digamos. Él no tiene idea cómo va a ser corrido más adelante.
Así que en este caso lo voy a correr y fíjense que en este caso corrió. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a tener, actualmente en mi máquina tengo dos servidores web corriendo, digamos. Uno en el puerto 80 y otro en el puerto 81, digamos. Y eso lo puedo verificar de dos formas. Primero le puedo pedir a Docker que me indique qué contenedores tiene corriendo actualmente, con Docker espacio ps. Fíjense que tengo dos containers distintos, ¿no? Lo van a ver por su ID. A partir de la misma imagen fueron lanzados, ¿no? Uno fue lanzado hace 20 segundos, otro hace un minuto. Fíjense que tienen nombres distintos, Web Server 1 y Web Server 2. Y fíjense que internamente ambos contenedores se exponen en el puerto 80, pero se vinculan con mi máquina, uno en el puerto 80 y otro en el puerto 81, digamos. Así que con esto quería ilustrarles un poco cómo era esto del mapeo de puertos, digamos. Y si yo quiero ver si efectivamente está funcionando, lo que voy a hacer es correr ahora, le voy a pedir una página al otro servidor, al que está en el 81, y si yo lo corro, veo que también me contesta, digamos. Así que tengo un servidor web en el 81 y un servidor web en el 80. Bueno, no hay dos sin tres. Entonces, si quiero correr un tercer servidor web, ¿qué voy a hacer? Primero tengo que ponerle otro nombre, ¿no? Le voy a poner Web Server 3 en este caso. Y para no replicar los errores que tuve antes, voy a utilizar el puerto 82, ¿no? Solo a modo ilustrativo, digamos. Lo voy a correr y acá voy a ver que ahora, si ejecuto docker ps, tengo tres servidores web corriendo, ¿no? A partir de la misma imagen, con distintos mapeos de puertos, como ven aquí, y con tres nombres distintos, digamos. Entonces con esto empiezan a entender un poco la idea, ¿no? de por qué está bueno esto. Porque yo puedo mi aplicación replicarla muchas veces, por supuesto con distintos nombres y distintos puertos, pero es muy fácil, como ven, realmente con un solo comando, cómo correrlo en múltiples configuraciones distintas, digamos. Así que, si quiero chequear también que este servidor web esté corriendo, me voy al 82 y voy a tener el Nginx corriendo aquí. Bueno, perfecto. ¿Y cuánta memoria ocupa todo esto, digamos? Pueden correr, por ejemplo, con el comando docker stats y nostream, que es un parámetro que le puse para que no quede corriendo permanentemente. Si ejecutan esto, lo que les va a decir Docker es: yo actualmente estoy utilizando estos recursos para cada uno de los containers, por ejemplo. 0% de CPU, porque generalmente los servidores web utilizan CPU cuando están siendo consultados, digamos. Como yo ahora no estoy haciendo nada, no están consumiendo CPU. Está utilizando 6 megas, casi 7 megas de memoria cada uno, ¿no? Varían un poquito los valores de los casi 16 gigas que tengo en mi máquina disponibles, ¿no? Y fíjense entonces la cantidad de Nginx que podría levantar en esta máquina, digamos, ¿no? En la medida que yo lo necesite. Imagínense si yo quisiera deployar un Nginx sin contenedores, utilizando virtualización, ¿cuánto necesitaría de memoria y de CPU en máquinas virtuales, ¿no? Fíjense qué es lo que está bueno de este enfoque, ¿no? Y finalmente, si yo quiero detener, digamos, estos contenedores, digamos, que tengo funcionando, esto lo voy a hacer mediante la terminal para ilustrarles el autocomplete de Docker, que está bueno. Voy a utilizar docker stop, ¿no? Para detener el container. Y yo ahora estoy apretando la tecla tab. Seguramente no la ven, pero pueden ver el autocomplete. El autocomplete de Docker me está autocompletando con los tres contenedores que tiene corriendo. Y fíjense que me los muestra con ID y con nombre, digamos. Entonces, por ejemplo, yo quiero parar el web server 1. Ahí voy a utilizar aquí, web server 1. Le voy a dar enter. Ahí detuvo el contenedor en web server 1. Ahora voy a correr web server 2, por ejemplo. Lo voy a detener. Y me queda solo uno, así que el autocomplete solo va a encontrar un solo contenedor, que es web server 3. Acá voy a usar el ID. Y con esto no deberíamos tener ya ningún contenedor corriendo. Así que con esto quería ilustrarles
que está buenísimo por ahí utilizar Docker en la terminal porque autocompleta los comandos y no se tienen que acordar todos estos modificadores, digamos. Así que bueno, es un gran aliado, digamos.